Mi nombre es Nacho Bermúdez, soy sanitario, soy fisioterapeuta y trabajo en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, más concretamente en la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Regional Universitario de Málaga. Quiero agradecerle a Ana Martínez el detalle de invitarme a compartir con vosotros esta tercera semana de acompañamiento oncológico, una tarea que me parece enormemente importante, enormemente apasionante y que requiere de nosotros, si decidimos adentrarnos en esta tierra sagrada que supone el acompañamiento, pues grandes dosis de responsabilidad y de competencia. Es de esta necesidad de donde surge el título de la ponencia, de la charla, del rato de reflexión que quiero compartir con vosotros, que se llama Acompañar la vida, actitudes para una auténtica relación de ayuda. Si me permitís unos segundos para compartir pantalla con vosotros, mientras esto a veces las tecnologías nos ayudan y a veces nos estorban, pero espero que en este caso nos ayuden. Sí, aquí está. Bien. Bueno, pues como os decía, el título de este ratito de reflexión conjunta es Acompañar la vida, actitudes para una auténtica relación de ayuda. Yo invitaría a pensar un poco entre todos, cada uno, las relaciones que establece, a lo largo de su vida, si son realmente relaciones de ayuda. Es decir, si son realmente relaciones donde la otra persona con la que nos comunicamos, a la que acompañamos, se sienta realmente ayudada. Yo creo que tenemos que aprender a desaprender muchas cosas. Nuestras experiencias, nuestra educación, desde la familia, la escuela, la propia sociedad, nuestro entorno, pues nos han ido transmitiendo una serie de conceptos, una serie de formas de desenvolvernos en la vida, que a veces, pues a la hora de desplegar una relación con los demás, puede que nos lleven a que estas relaciones no sean realmente de ayuda y deberíamos de replantearnos muchos posicionamientos, muchas actitudes que tenemos a la hora de desenvolvernos con los otros, ¿no? De relacionarnos con los otros. Y es que la buena voluntad no basta, como decía al principio, necesitamos competencia relacional, necesitamos entrenar, trabajar, ensayar todo este tipo de herramientas, de relaciones, la escucha activa, todo este tipo de competencias necesitamos adquirirlas para que el acompañamiento sea realmente fructífero y sea realmente eficaz, ¿vale? Y todo esto tiene que verse también acompañado de un trabajo personal interior. Aquel que acompaña, pues a su vez tiene que trabajar a nivel personal, a nivel interior, pues aquellas áreas de su vida de las que no está especialmente orgulloso, aquellas heridas que hemos sufrido a lo largo de la vida y que necesitan a lo mejor todavía ser sanadas, aquella parte de sombra, de oscuridad que nos acompaña, esa parte de luz que somos, ¿no? También, pero que tenemos a veces esa doble vertiente, ¿no? Entonces, ese trabajo interior de conocerse a sí mismo, de sanar, de crecer, es necesario para que se lleve a cabo una auténtica relación de ayuda. Yo quería hablar de tres actitudes fundamentales en la relación de ayuda, que son la empatía, la aceptación incondicional y valoración positiva y la autenticidad o congruencia. Ahora la iremos viendo cada una de ellas un poquito más pausadamente, ¿de acuerdo? Fijaros, la empatía yo creo que es un concepto que de unos años acá, pues ha sufrido una gran inflación o se ha querido, digamos, conceptualizar o definir de formas muy diversas y a veces muy sencillas, ¿no? Demasiado sencillas, demasiado facilonas, ¿no? Como de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sí, vale, lo esencial, digamos que podría ser eso, pero ¿qué significa realmente ponerse en el lugar del otro? Es decir, ¿qué matices tiene este concepto, qué recovecos, qué aristas, ¿no? Tiene esta definición, ¿no? Porque realmente la empatía
sería, desde mi punto de vista y tal como yo lo he ido reflexionando y aprendiendo, pues la capacidad que tenemos de ponernos nosotros mismos entre paréntesis para ser capaz de captar la realidad vital de las personas que tenemos delante. Es decir, es el poner todo nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de valores, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestra forma de entender la vida, nuestros puntos de vista, poner todo eso entre paréntesis para ser capaz en un momento determinado de captar y de conectar con la realidad, los puntos de vista, los valores, las creencias de la otra persona, de manera que podamos comprender, entender el por qué se desarrollan distintas actitudes en él, ¿no? Diferentes conductas, ¿no? Eh, y no nos podemos quedar solamente en esa comprensión o en esa capacidad de conectar, sino que tenemos que transmitírsela. Es decir, la persona tiene que sentir que realmente nosotros la estamos comprendiendo y nos estamos poniendo realmente en su lugar. ¿De acuerdo? Tiene como dos vías, ¿no? La comprensión, la conexión, el saber ponerte y captar la realidad interior de la otra persona y transmitirle esa comprensión y esa capacidad para que ella misma se sienta entendida, comprendida, aceptada y acogida. Y de ahí vaya desarrollándose una comunicación más profunda, ¿no? Digamos, desde un punto de vista, si queréis llamarlo pedagógico, vamos a ver tres fases de la empatía, aunque esto no está tan delimitado realmente, no es tan rígido. En las relaciones, en la comunicación, en nuestra expresión. Muchas veces, bueno, pues es como un baile, ¿no? Nos vamos moviendo de acuerdo a la interacción que se produce, a distintas circunstancias que se presentan, y no todo está marcado, evidentemente, como yo lo voy a presentar ahora, pero de alguna manera tenía que transmitir, bueno, pues ciertos elementos que considero importantes a la hora de hablar de la empatía, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de fases, podríamos pensar en una primera fase que se llama la fase de identificación temporal y actitudinal. Esto es lo que normalmente todo el mundo conoce como empatía, ¿no? Es decir, identificarme en tiempo y en actitud con las personas con las que estamos acompañando, ¿no? Lo que decíamos de intentar ponernos en el lugar del otro, captar su realidad desde sus propios puntos de referencia, no desde los nuestros, sino desde los suyos. Intentar hacer un ejercicio actitudinal de decir, bueno, desde el punto de vista de esa persona, con sus creencias, esto lo puedo comprender mejor, ¿no? Que desde los míos propios, ¿no? Después todo esto tiene inevitablemente una repercusión a nivel personal en la persona que acompaña. Es decir, el contacto y la relación con el sufrimiento de las otras personas van a remover y van a tener una resonancia a nivel personal en el ayudado que va a identificar igualmente aquellas heridas, aquellas partes de sombra que no tiene resueltas o que no tiene sanadas en su propia vida, ¿no? Entonces, es como que el contactar y el tocar el sufrimiento del otro te hace también reencontrar aquella parte de sufrimiento que hay en ti por muy diversos motivos, ¿no? Y después hay una fase de separación, es decir, una fase donde, digamos, por decirlo de alguna forma, establecemos un equilibrio entre la implicación y, bueno, pues el poder separarnos de una forma, si me lo queréis entender, higiénica. Es decir, para evitar caer en una identificación, sobre todo a nivel emocional, tal que podamos dejar de ser un recurso de ayuda. Porque si nos identificamos y caemos con la otra persona en el mismo pozo, evidentemente no estamos ayudando a salir del pozo, sino que somos ya dos personas caídas en ese pozo, ¿no? Entendemos lo que quiero decir. Tenemos que establecer un cierto distanciamiento que no significa ni frialdad ni dejar de asumir el sufrimiento del otro, sino que es un pequeño distanciamiento necesario para mantenernos en una condición que nos permita ser un recurso de ayuda, ¿vale? Aquí me gustaría hablar de una figura, un arquetipo, una metáfora que es la del sanador herido, ¿eh? Esto bueno, está presente esta metáfora, este arquetipo en distintas tradiciones religiosas, culturales,
Bueno, por ejemplo, una imagen que se nos presenta como prototipo del sanador herido es la imagen de Quirón. Quirón era un centauro de la mitología griega bueno, que era, ya sabéis, mitad humano y mitad caballo, y era el médico de los dioses, porque Quirón tenía el don de la sanación. Entonces, pues, digamos que era el que ayudaba a los dioses, el que sanaba, etc. Y entonces un día Quirón, que estaba por allí por el Olimpo, bueno, pues estaba entrenando, estaba ensayando su ejercicio Hércules, y le hirió con una lanza que tenía un veneno, digamos, en la punta, y entonces le produjo una herida que nunca sanaba. Era una llaga que nunca sanaba, ¿no? Entonces, lo que quiere representar Quirón es, bueno, un poco nosotros mismos, ¿no? Con nuestras ganas de ayudar, con nuestras ideas de servir al otro, pero a la vez con nuestras propias heridas, nuestras propias necesidades de sanación, ¿no? Entonces, es desde ahí, desde nuestro reconocimiento de la propia vulnerabilidad y la propia debilidad, desde donde sale la capacidad de ayudar al otro, porque tenemos experiencia también de sufrimiento. Entonces, es significativo para nosotros lo que está pasando a la otra persona, ¿no? Entonces, es la propia fragilidad la que se convierte en un recurso resiliente, en un recurso de crecimiento, ¿no? Y nos hace ser, pues, más comprensivos, más humanos, entender mejor las conductas determinadas que llevamos a cabo, a veces de forma incomprensible o paradójica, o a veces sin mucho sentido, ¿no? Y la necesidad que tenemos de ser sanados para ayudar a sanar a otros, ¿no? Todos, al final, todos somos de la misma condición, y unas veces nosotros ayudaremos a la gente a mejorar, a estar mejor, y otras veces seremos nosotros los que necesitemos también ser acompañados en ese proceso, ¿no? Bien, entonces, para mejorar nuestra capacidad empática, pues fijaros, un empatitrón, ¿eh? Esto es un medicamento evidentemente inventado, parte de lo que se llama la Botica de San Camilo, de los religiosos Camilo, del Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos, que tienen un recurso que se llama la Botica de San Camilo, donde lo que hacen es una colección de diferentes medicamentos, que en realidad no son tal, son más bien, pues, actitudes, son formas de relacionarnos, ¿no? De una forma sana. Entonces ellos hablan del empatitrón como una medicación que nos ayuda a ponernos en el lugar del otro y que eleva los niveles de inteligencia emocional. Así que no está de más, ¿no?, que cada mañana nos tomemos nuestro sobrecito de empatitrón efervescente para mejorar nuestra capacidad empática. Bien, pasamos ahora a una segunda actitud importante, que es la aceptación incondicional, ¿vale? Esto yo creo que es una de las conductas, de las actitudes más difíciles a veces de desarrollar, de desplegar, porque a veces nos cuesta aceptar, ¿no? Aceptar al otro tal y como es, con su presente, su pasado, esa mochila de experiencias, de aprendizaje, de situaciones vividas, ¿no? Que marcan el devenir de nuestra vida, ¿no? Y su futuro, el futuro que todos tenemos, el porvenir que todos tenemos, ¿no? Con su modo de expresarse y de vivir, con el suyo, ¿eh? Que no tiene por qué coincidir con el nuestro, pero es el suyo, ¿no? Y sin reserva, es decir, aceptar sin reserva y sin juicios de valor. Qué difícil, qué complicado es, porque no sé vosotros, pero yo tengo la experiencia de que muchas veces a la hora de relacionarme con las personas que ayudo, que atiendo, que acompaño, es verdad que a veces resulta complicado el inhibir ese juez interior que tenemos, ese pepito grillo que salta, ¿no? Y que dice, esto está bien, esto está mal, esto no lo hagas así, es que eres de esta forma, es que eres de otra. Tendemos a enjuiciar mucho a las personas, ¿no? Tendemos a clasificar, a etiquetar, a poner ya una marca, ¿no?, a la gente, y a veces de una forma, a veces definitiva, que evita que la persona incluso pueda cambiar, ¿no? No sé si tenéis la experiencia, ¿no?, pero cuando empezamos a relacionarnos con algunas personas parece que le ponemos ya un sello y decimos, este es el pesado, este es la lista, este es no sé cuánto, y así vamos por la vida, ¿no? Y no terminamos de aceptar a las personas como son y con su
con todo su equipaje, toda su mochila, toda su experiencia, todo su sufrimiento, su dolor y sus alegrías que también, ¿no? Entonces tenemos que intentar desplegar una ausencia de juicio moralizante, es decir, tenemos que intentar inhibir eso que os comentaba, ¿no? Ese juicio que a veces hacemos de forma instantánea, de forma inconsciente, donde ya decimos rápidamente a la otra persona cómo tiene que manejarse en la vida, qué tiene que hacer y cómo lo valoramos nosotros, ¿no? Desde nuestra propia experiencia, nuestra forma de entender la vida, que no es la de la otra persona, decimos si está bien, si está mal y enjuiciamos, ¿no? Y a veces incluso no nos limitamos a valorar en un momento determinado una conducta, que eso también a veces es necesario, ¿no? Para poder confrontar con la persona, bueno, pues si está siendo incoherente en algún aspecto y no está siendo realmente honesto consigo mismo, ¿no? Sino que a veces también enjuiciamos ya a la persona y le ponemos esa marca, esa etiqueta, ¿no? Entonces, creo que sea que el aceptar a la persona no necesariamente significa la aprobación de una conducta determinada, ¿no? Una conducta determinada que a lo mejor sea inadecuada o desadaptativa, pues tenemos que ser capaces de confrontarlo con la persona para que él entienda la disonancia que se ha creado ahí, la incoherencia, y bueno, y camine hacia la coherencia, ¿no? Entre el discurso y la conducta, ¿no? Pero muchas veces no nos limitamos a eso, sino que enjuiciamos a las personas, pero que no juzgar no significa aceptar todas las conductas, no significa necesariamente la aprobación de una conducta determinada, ¿vale? Todo esto se basa porque el que se siente aceptado de forma incondicional camina hacia la autoaceptación. Es decir, ¿cuántos problemas de autoestima, cuántos problemas de, bueno, pues de no sentirse valorado suficientemente, cuánto complejo vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Y el encontrarnos con alguien que nos acepta tal y como somos, el que nos valida en un momento determinado distintas emociones que podamos estar sintiendo sin que nos tengamos que pensar que somos un bicho raro. El encontrarnos con este tipo de personas nos libera de una manera que empieza a producir la autoaceptación y empieza a mejorar la autoestima, a quitarse esos complejos, esas incoherencias, a quitarse todas esas, muchas veces, conductas paradójicas que a veces tenemos, ¿no? Es decir, la autoaceptación y mejorar el quererse a uno mismo, ¿no? También es motor de cambio. Y eso lo produce el encontrarse por la vida, pues gente que te acepte, que te quiera y que te acoja con toda tu realidad, con toda tu mochila de experiencia y con toda tu vida, ¿no? En definitiva, ¿vale? Y esa aceptación, como decía, pues favorece el cambio, porque a veces lo que vamos buscando en la relación para que sea de ayuda es que la persona consiga cambiar ella, no que nosotros le hagamos cambiar nada, sino que la acompañemos para que sea ella la que descubra la necesidad de algún cambio, ¿no? Alguna cosa que en su vida pues no está yendo bien, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este tipo de pacientes oncológicos, a lo mejor están afrontando una etapa final de su vida, ¿no? Que es necesario la reconciliación con muchos aspectos de la vida, ¿no? Con muchas experiencias, con muchas relaciones, muchas cosas pendientes, ¿no? Y a veces, pues, nuestra labor como acompañante es favorecer ese cambio de percepción, ¿no? Que han tenido a lo mejor de una vida sin sentido, una vida, pues, bueno, dedicada a trabajar, tal, pero sin que hayan ellos percibido que hayan tenido un sentido último. Y qué importante es dotarle de sentido, ¿no? De sentido último, de, de que realmente ha merecido la pena vivir, ¿no? Con sus penas y sus alegrías, con sus momentos de sombra y sus momentos de luz. Entonces, ese cambio viene propiciado por este tipo de actitudes que estamos diciendo, ¿no? El ser capaz de empatizar con ellos, de comprender profundamente, de entenderlos desde su punto de vista, esa capacidad de aceptarlos con sus defectos, con su mochila de experiencia, su aprendizaje. Todo eso va produciendo una posibilidad de autoaceptación, de quererse y de recuperar la autoestima que va a producir pues ese cambio que estamos buscando, que en el fondo es sanar, ¿no? Sanar heridas, sanar
sanar momentos, sanar la vida, ¿no? Que en ese momento está a lo mejor en un proceso de terminalidad. La consideración positiva de la persona, que la otra cara de la aceptación incondicional, es saber que todas las personas tienen recursos en ellos, ¿no? Y que lo que hay que ayudarles es a identificarlos y a movilizarlos. Es decir, es como si todas las personas tuviéramos las capacidades y algunos, bueno, pues o no las conocieran, no las tuvieran evidentes a sí mismos, sino que las tuvieran como escondidas, ¿no? Pues el ser capaces de acompañar para de que descubran esos recursos y ellos mismos asuman el protagonismo en su proceso, por ejemplo, de su proceso de salud o enfermedad, pues es lo ideal, ¿no? El no ser paternalista, sino que sea el ayudado el que asuma el protagonismo. Y aunque pensemos que es la persona más cazurra del mundo, que más inculta, todo el mundo tiene capacidades y recursos para poder asumir la responsabilidad de dirigir su propia vida, ¿vale? Evidentemente no hay que ser ingenuo y reconocer que existen límites y va a haber dificultades. Entonces también podemos identificar momentos de crisis emocional, momentos fuertes, donde, bueno, pues es necesaria una mayor directividad, ¿no? Es decir, momentos a lo mejor iniciales en una crisis donde la persona pues está muy perdida, no ve absolutamente nada, no identifica los sentimientos, no es capaz de poner nombre a lo que le está pasando. Bueno, pues ahí a lo mejor nuestra actitud debe ser un poquito más directiva, un poquito más de asumir el timón, pero siempre con el objetivo de que progresivamente sea la persona la que asuma el protagonismo y maneje su propia vida, vaya descubriendo esas capacidades de las que hablamos, esos recursos, y vaya siendo capaz de asumir su propio protagonismo, ¿vale? En el fondo lo que vamos promoviendo es la libertad y la responsabilidad, ¿vale? Entonces, después del empatitrón, tenemos el afectosan, ¿eh? Esto es un comprimido, así que un comprimido efervescente también. Así que ya sabéis, por la mañana un empatitrón, después un afectosan para empatizar y para afectar, ¿vale? Favorece la apertura de mente y de brazos para abrazar, fortalece la acogida de la diversidad y revalorizan la comprensión consciente, la tuya misma, ¿eh? Y la del prójimo. Qué importante también la autoaceptación, ¿verdad? El ser capaces de integrar, de abrazar y de acoger esa parte de nosotros que a veces no es agradable, que no nos gusta mostrar, ¿no? Y que necesita ser sanada. ¿Cómo abrazar eso? ¿Cómo abrazar esa cruz? Es también importante, ¿no? Y para que después seamos capaces de aceptar en el otro, porque ya nos hemos aceptado nosotros también, ¿no? Bien, y vamos con la última actitud que quería compartir con vosotros, que es la autenticidad o congruencia, ¿vale? ¿A qué nos referimos con autenticidad? Bueno, pues sería como la sintonía entre el mundo interior, la conciencia y la comunicación externa de la persona, tanto a niveles intrapersonal como interpersonal, es decir, que lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos, pues vaya todo en una misma dirección y tenga todo coherencia, ¿vale? Para ello es necesario, como antes comentaba, el autoconocimiento, es decir, que la persona sea capaz de analizarse y de ver esas posibles incoherencias que existen entre su forma de actuar, su forma de pensar y de sentir, ¿no? Y que todo vaya un poco, digamos, acomodándose y acompasándose y haciéndose más coherentes, ¿no? De esta manera, la propia persona se convierte en un recurso de ayuda, en un recurso para el otro, ¿vale? Cuando la otra persona ve en ti que estás auténticamente en la relación, que en ese momento lo más importante para ti es él y que le estás escuchando y que estás centrado en él, que estás realmente presente en ese momento ahí y no hay nada más, pues ahí es donde está produciéndose también un vínculo auténtico, ¿no? Entre los dos, entre el acompañante y el acompañado, ¿no? Si por el contrario la persona percibe pues esa incoherencia, esa falta de autenticidad, porque a lo mejor estás ahí presente pero tienes en la cabeza, bueno, pues las cosas que tienes que hacer, que tienes que recoger los niños del colegio, que tienes que terminar de hacer tal cosa, estás mirando el reloj cada dos por tres, bueno, pues ahí percibe pues, que realmente, aunque esté físicamente, tu espíritu y tu mente están en otro lado, ¿no? Entonces falta esa coherencia, esa integración de las diferentes esferas que hacen que una persona esté realmente presente, ¿no? Delante de la otra, ¿no?
Aquí puede haber muchas resistencias de mucho tipo, ¿no? Y bueno, a veces un recurso que hemos aprendido y que, bueno, que va un poco en contra de esto que hablamos de la autenticidad son las expresiones superficiales, ¿no? De pretendido consejo, que el ayudante realmente después no cree o no piensa, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de esos estilos relacionales y lo analizaremos más en profundidad, ¿no? Y después la capacidad de la confrontación. La confrontación es una herramienta muy útil en la relación de ayuda porque nos ayuda a identificar incoherencias en el discurso y la actuación de una persona que pretendemos ayudar para plantearle esa incoherencia, esa paradoja y que él mismo vaya trabajando en pos de conseguir unificar criterios y ser más coherente, ¿no? Y ahí se produce también el cambio en una actitud determinada. Es decir, si por ejemplo imaginaros que me he encontrado con un amigo con el que, bueno, pues, está pasando un problema de alcoholismo y bueno, y me expresa que ha tocado fondo y que él ve que tiene que cambiar y que va a beber menos. Y durante el encuentro que hemos tenido, informal en una cafetería, se ha tomado 3 cervezas, pues claro, a lo mejor quizás es el momento de confrontarme y decirle, mira, fulanito, tu discurso es esto, o sea, lo que tú dices es esto y esto es lo que tú me cuentas, pero por otro lado estoy viendo que tu conducta está yendo por otro camino, entonces tú cómo ves esto, ¿no? Entonces esa posibilidad de confrontar también va a promover un cambio de conducta, ¿no? Y va a hacer que la persona camine hacia una mayor autenticidad o una mayor coherencia, ¿vale? Bien, y ahora, en la última parte de mi intervención, simplemente me gustaría comentar brevemente diferentes estilos de comunicación que a veces desplegamos en nuestras relaciones y que ciertamente no serían los más deseables o los que constituirían una mayor ayuda para la persona que acompañamos, ¿vale? Por un lado tenemos, perdón, la valoración o el juicio moral. Es decir, lo que comentabas antes, ¿no? El juez interior que salta cada vez que creemos que lo que hace la otra persona está mal, o no debe hacerlo, o tiene que hacer una cosa diferente, ¿eh? Ese espíritu correctivo, ese reflejo correctivo y esa etiqueta que colocamos, ya no a la conducta, sino incluso a la propia persona, ¿no? Después otro estilo es el estilo interpretativo, es decir, atribuimos a lo que nos dice la otra persona, le aplicamos el filtro propio de nuestras creencias, de nuestra forma de pensar, de nuestro punto de vista, de nuestras referencias, de nuestros valores. Y hacemos una interpretación desde nuestro punto de vista, pero realmente no es eso necesariamente lo que la persona nos quiere transmitir, sino que nosotros lo reinterpretamos de acuerdo a nuestros propios filtros, lo cual va en contra de esa actitud que hemos comentado primeramente, que es la empatía, que es el ser capaz de conectar con la realidad que está viviendo la otra persona desde su punto de vista, sus creencias, sus referencias, sus valores, ¿vale? Y después tenemos la respuesta apoyo-consuelo. Esta es una respuesta muy, muy, muy extendida y que hemos aprendido de forma mayoritaria, ¿no? Ese tipo de respuesta y de relación donde realmente no profundizamos, no nos implicamos, sino que nos quedamos en una superficialidad de una expresión correcta, de algo facilón, el no te preocupes, el no pasa nada, ya verás cómo esto no es nada. Ese tipo de intervenciones que pueden dejar nuestra conciencia relativamente tranquila, pero que para nada han servido de ayuda a la persona a la que se lo hemos dicho, bueno, pues lo consideramos como apoyo consuelo, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, ahora que todos tenemos pues, grupos de WhatsApp, ¿no? Que de los componentes del grupo, bueno, pues nos comunica que al día siguiente le van a hacer una prueba diagnóstica, porque parece que hay algo que no está bien y está pendiente de que pueda ser un diagnóstico malo, realmente malo. Y claro, si la reacción que los demás, de los mensajes le mandan es no te preocupes, no pasa nada, ya verás que esto no es nada, claro, ahí lo que estamos demostrando es que no hemos entendido para nada la situación que está viviendo esta persona. Porque ¿cómo podemos decirle a alguien que está pendiente de hacerse una prueba importante con una posibilidad de diagnóstico malo, que no se preocupe? Si el preocuparse en ese momento es lo más normal del mundo, ¿no? Tienes que ser fuerte,
Que estos mensajes que se mandan muchas veces a estos pacientes oncológicos, ¿no? Y lo más importante es que seas fuerte y que tengas buen ánimo. Bueno, pues eso también tiene una carga moralizante, tiene una carga de solución inmediata y apoyo consuelo. Es decir, ahí realmente no estamos empatizando con lo que la persona está viviendo. Si en ese momento la persona lo que necesita a lo mejor es, bueno, pues reconocer que está muy mal, que está hundida y que no tiene ánimo. Tenemos que acompañar en ese momento. Lo que no podemos es encima sobrecargar la culpabilidad de que como no está contento, no está positivo, pues entonces que la enfermedad puede ir a peor. Entonces, a veces esos mensajes son dañinos, no solamente que no sean de ayuda, sino que producen daño, ¿no? Entonces, el apoyo consuelo es eso, lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿no? De no te preocupes, no pasa nada, etcétera, etcétera. Pero la persona realmente que recibe ese tipo de expresiones no capta que la estemos entendiendo y que estemos conectando realmente con su mundo emocional, ¿no? Después otro tipo de relación o de respuesta es la investigadora, es decir, cuando nos ponemos a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar, pero sin realmente llegar a profundizar en lo fundamental, ¿no? Parece que estamos realmente interesados en el asunto y que nos preocupa y que hemos conectado, pero en realidad no nos llegamos a implicar, sino que simplemente vamos haciendo preguntas como si fuera un interrogatorio y la persona no capta, no llega a decir o a pensar que hayamos conectado con su mundo emocional y con su preocupación y con lo que realmente en ese momento es importante para él, ¿no? Y después otra respuesta muy, muy frecuente es la solución inmediata, que dados somos todos a decirle a los demás lo que tienen que hacer. Qué fácil es decir, pues tú lo que tienes que hacer es esto, tú lo que tienes que decir es esto, o tú tal. Eso es muy fácil, ¿no? Y claro, lo hacemos siempre todo con nuestro propio filtro. Es decir, damos una solución que puede que sea buena para nosotros, pero no necesariamente ser buena para la persona que acompañamos, porque ella tiene una experiencia, un aprendizaje, unos puntos de vista y unos valores diferentes a los nuestros. Entonces, nuestra solución, que puede ser buena para nosotros, no necesariamente tiene que ser buena para esta persona. Además, todo aquello que venga, digamos, de fuera y no sea finalmente producto de una propia elaboración y de asunción de responsabilidad y de movilización de los propios recursos, pues no produce un cambio real, no es significativo para la persona. En vez de dar una solución inmediata, lo que tenemos es que acompañar, respetar los ritmos, respetar los tiempos, respetar las formas, para que esa persona finalmente identifique los recursos necesarios para llegar a un momento determinado a qué solución o a qué actitud puede cambiar o que puede llevar a cabo para que la situación varíe, ¿vale? Entonces no es tanto el dar soluciones como el acompañar para que sea la persona la que haya la solución, ¿vale? Bien, esta ya era la última diapositiva, así que me vaya a permitir que deje de compartir. Eso es. Eso es. Bueno, como resumen, ¿qué me llevaría, ¿no? de la charla o qué me llevaría para casa? Eh, la relación de ayuda es necesario trabajarla bien, es necesario adquirir competencias, es necesario entrenarse, es necesario formarse en este tipo de actitudes, en este tipo de relaciones, porque como decíamos al principio, la buena voluntad, que sé que la hay y mucha, no basta. Hay que tener competencia para no meter la pata, para no solamente no ayudar, sino poder incluso en un momento determinado hacer cierto daño, ¿no? Entonces, lo que decía, a entrenar, a facilitar, a ponerse el mono de trabajo y bueno, y a ir desplegando esas relaciones para que sean realmente de ayuda. Animo a que profundicéis en esta materia, a que con la práctica, con la paciencia, con el cariño, pues vayamos intentando que nuestras relaciones sean cada vez más auténticas, cada vez más significativas, cada vez más de ayuda, ¿vale? Bueno, por mi parte, esto era todo lo que quería compartir con vosotros. Animaros a seguir formando en esta tercera semana de acompañamiento oncológico
animaros en vuestra labor de acompañamiento a aquellos que lo hagáis y a los que no lo hagáis, pues animaros a iniciarla, ¿vale? Que siempre, siempre es necesario acompañar. Hay mucha gente sola, hay mucha gente sufriendo y necesitamos acompañarnos unos a otros, igualmente que nosotros en un momento determinado también necesitaremos el ser acompañados. Deciros que ha sido un auténtico placer y que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis en cualquier momento. Un saludo grande a todos, un besito. Adiós.